Creo que mi marido fue padre de los hijos de su mejor amigo, y ahora uno de ellos se siente atraído por mi hija. Esto comenzó como un pensamiento oscuro e intrusivo del que nunca pude desprenderme, y con el paso de los años se ha convertido en una flor venenosa. Soy una mujer de 42 años. Mi marido, Luke, tiene 43, y también Amy. Conocí a Luke en la universidad, pero él conoce a Amy desde que tenían 7 años. Hacían todo juntos y se entendían a la perfección. Eran los mejores amigos. Siempre insistieron en que eran hermanos sustitutos el uno del otro. Naturalmente, yo, como nueva novia, me sentí un poco amenazada por Amy y su cercanía con Luke, pero ambos me aseguraron que no tenía de qué preocuparme. Que su vínculo no era romántico y que nunca había sido sexual. Que Amy en realidad era solo la hermana que Luke nunca tuvo. Les creí y no tardé mucho en olvidar todas y cada una de las inseguridades que tenía sobre Amy. Ella también se convirtió en mi amiga. Ella ofició nuestra boda. Luke y yo hemos construido una vida maravillosa juntos y siempre hemos tenido una relación sólida. Después de casarnos y mudarnos a vivir juntos, seguimos viendo mucho a Amy, y eso me parecía bien. He pasado muchas noches en la ciudad intentando ayudar a Amy a encontrar un hombre, ya que ella siempre se lamenta de su mala suerte en el amor. Luke y yo empezamos a tener hijos después de casarnos, y más o menos al mismo tiempo, Amy también. Para mayor contexto, mis hijos son Sophie, 15, Owen, 12, Louise, 10, y Carter, 6. Los hijos de Amy son Tom, 17, Kyle, 14, y los gemelos, Adam y Jenny, 9. En ese momento, Amy no tenía una relación. No estaba casada. Hasta donde yo sabía, estaba saliendo con alguien, pero no de manera constante. A medida que Luke y yo teníamos más hijos y nuestra familia crecía, Amy también se quedaba embarazada periódicamente. Sucedió algunas veces, y Luke y yo nunca supimos nada sobre el padre o los padres en cuestión. Supuse que tal vez Amy se acostaba con otros hombres y no mantenía contacto con sus relaciones de una noche. Luke estuvo de acuerdo en que esa era probablemente la respuesta. Si bien cada vez le pregunté si Amy conocía la paternidad, ella siempre dijo que no, y no parecía preocupada por la idea de criar a los niños sola, así que no la molesté. Por supuesto, ella nos tenía a nosotros para apoyarla, así que eso era todo. Si bien Amy nunca pidió ayuda, por supuesto Luke nunca iba a dejar que su mejor amiga luchara por mantenerse a flote cuando ella tenía hijos que criar. Económicamente, somos muy afortunados y privilegiados. Tengo un trabajo que paga muy bien y Luke también tenía padres ricos que ya conocían y amaban a Amy, así que estaban felices de cuidarla. Mis suegros desafían todos los estereotipos, son las personas más amables y gentiles. Así que pudimos apoyar a Amy. Para conseguirle un lugar donde quedarse con sus hijos. La gente podría tener la tentación de llamarla sanguijuela, pero yo nunca lo vi así. Ninguno de nosotros lo hizo. Ella necesitaba ayuda y nosotros podíamos proporcionársela. También sé que la gente la va a criticar por su falta de responsabilidad y se preguntarán por qué nunca usó métodos anticonceptivos más confiables. ¿En serio? Esa es una larga historia en la que no quiero entrar porque ni siquiera yo entiendo completamente su razonamiento, pero para ella era muy importante no usar nunca métodos anticonceptivos y que, cualquiera que fuera el resultado de esa decisión, ella lo aceptaría. No fue por motivos religiosos, lo sé, pero para Amy fue ese grado de importancia. Ella realmente no quería usar métodos anticonceptivos. Me lo explicó más de una vez, pero todavía no tengo claro por qué. Por supuesto, como Amy es la mejor amiga de Luke desde que eran niños, no es descabellado que a veces salgan juntos cuando yo no estoy. Bueno, está bien. A veces también salgo con Amy a solas, aunque Luke lo hace más. Ella era su amiga al principio. Esto incluía ir a donde ella se estaba quedando y, a veces, dormir allí. ¿Fui una tonta al confiar en él y creer que no pasaba nada? Tal vez. Pero durante años se presentaron como amigos. Como hermanos. No percibí ninguna onda entre ellos, nunca. Como era de esperar, nuestros hijos se criaron juntos. No en la misma casa, nuestra casa es de un tamaño decente, pero ni siquiera nosotros tenemos espacio para 8 niños. Pero nos aseguramos de que los hijos de Amy conocieran a los nuestros desde una edad temprana, y siempre se llevaron bien y se han formado fuertes lazos de amistad a lo largo de los años, lo cual es bueno. Especialmente si estoy en lo cierto y comparten sangre. He estado perdiendo el tiempo en llegar al punto principal. Sí. He llegado a sospechar que Luke es el padre de al menos uno de los hijos de Amy, si no de todos. Francamente, sospecho que todos son suyos.
Nunca hubiera creído que mi marido fuera capaz de algo así, y no me ha dado ninguna indicación de que sea un infiel. Pero sí pasa mucho tiempo con Amy, y tengo que confesar que no recuerdo haberla visto con ningún novio de verdad a lo largo de los años. Hablaba con hombres en bares y fiestas, yo intentaba ser su compañero, etc. Pero nunca parecía que sucediera nada en realidad, así que cuando se quedó embarazada la primera vez, sentí curiosidad. Cuando volvió a suceder, una y otra vez, empecé a preguntarme si tenía algún tipo de chico secreto del que no quería que supiéramos nada por alguna razón. Pero no se me ocurría ninguna razón por la que lo ocultara, especialmente de sus hijos. Después de que Carter, nuestro hijo menor, naciera, Luke y yo estuvimos de acuerdo en que había llegado el momento de que se hiciera una vasectomía. Los gemelos de Amy habían llegado apenas un par de años antes. Por supuesto, después de la operación, Luke y yo continuamos haciendo el amor, pero yo ya no tenía que pensar en el embarazo. Mientras tanto, Amy nunca volvió a quedarse embarazada, después de los gemelos. ¿Es una coincidencia que Luke se hiciera la vasectomía y luego ambos dejáramos de quedarnos embarazados? No lo sé. Pero Luke seguía visitándola, y no solo iba a verla, sino también a controlar a sus hijos. En general, debería haberle prestado más atención antes, pero Luke siempre se ha comportado como un padre para ellos, especialmente a medida que se han hecho mayores. Es el padre que nunca tuvieron. No me descuida ni a mí ni a nuestros hijos, ni un poco. Está cumpliendo una doble función. Por sí sola, la idea de que sea un padre sustituto para los hijos huérfanos de padre de Amy no es inherentemente sospechosa. Uno podría decir que es noble. Pero se combina con muchas otras pequeñas cosas. También hay que tener en cuenta la apariencia. No entraré en detalles sobre el color del pelo, el color de los ojos o los rasgos físicos únicos, porque prefiero limitar los factores de identificación de las personas implicadas y mantener todo esto lo más vago posible. Pero basta con decir que los hijos de Amy, sin duda parecen ser los de Luke. Kyle tiene una alergia muy poco común que Luke también tiene. Los gemelos se parecen mucho a él, Adam en particular. Cuanto más mayor se ha hecho Tom, más puedo ver de Luke en su rostro y personalidad. Aunque su raza no importa, la realidad es que Luke es de una raza diferente a la de Amy, y los hijos de Amy parecen bastante birraciales. Fácilmente podría creer que su padre es de la misma raza que Luke. No significa que Luke tenga que ser el padre, pero, seguro que lo parece. Nunca le he expresado mis inquietudes a Amy ni a Luke. No quiero ser la mala de la película, culpable o inocente, ya sé que negarían rotundamente mis acusaciones y se sentirían heridos por ellas. Imagínese si ese drama llegara a oídos de mis hijos o de los hijos de Amy. De cualquier manera, Luke sigue pasando tiempo con Amy y sus hijos, al igual que sus hijos pasan tiempo con los míos. Le he insinuado a Luke que siento la necesidad de más atención y desearía que no le diera tanta a Amy. Pero o no se dio cuenta de mis señales o fingió que no las entendió. No quiero insistir con esta idea de que la está favoreciendo, porque ni siquiera es realmente cierto. Nunca me ha descuidado por ella. Simplemente. No puedo quitarme de encima la sensación de que Luke y Amy han tenido intimidad antes, probablemente en numerosas ocasiones. Hasta donde yo sé, Amy tampoco quiso nunca ser madre. No se oponía a ello y, cuando cada uno de sus hijos llegó al mundo, se enamoró instantáneamente de ellos, pero la maternidad nunca fue una parte importante de su plan de vida ni de su identidad. En el gran esquema de las cosas, cuando hablábamos del futuro, a veces mencionaba un marido y unos hijos, pero nunca parecía algo que le interesara especialmente. Así que no creo que este sea un caso en el que Luke simplemente le diera hijos a Amy, dudo que ese fuera el motivo de la infidelidad. Eso habría sido un efecto secundario. He estado dejando pasar esto y haciendo la vista gorda durante años. Era un pensamiento oscuro en el fondo de mi mente después de que se descubriera la alergia de Kyle, pero lo descarté. Empeoró después de que nacieran los gemelos. Lo descarté. Luego, cuando Amy dejó de tener bebés, quería sentirme tranquila por eso. Pero Luke se había hecho una vasectomía, así que, en todo caso, eso empeoró mi ansiedad. Ha habido noches en las que deseaba que los gemelos fueran más pequeños, que hubieran llegado después del procedimiento de Luke. Me ha estado retorciendo en un nudo durante mucho tiempo, pero no quiero ser la que destroce a nuestra familia, especialmente porque, técnicamente, podría estar equivocada. Solo que ahora tengo mucho miedo, porque en los últimos meses hemos tenido un nuevo desarrollo en el círculo social de nuestros hijos. Tom, el hijo mayor de Amy, invitó a Sophie a salir. Sophie, mi hija mayor. Ha florecido mucho en estos últimos años y se ha convertido en una belleza muy franca,
así que no me sorprende ver que está recibiendo atención masculina, pero que Tom la invitara a salir me dejó perpleja. Sophie dijo que no, pero solo porque soy bastante protectora cuando se trata de que ella explore la posibilidad de salir con alguien, y ella sabía que tendría que preguntarme primero. Me di cuenta de que estaba halagada e intrigada por su interés y quería decir que sí. Se acercó a mí para hablarme de ello, bendita sea mi niña, hizo todo bien. Creo que esperaba que yo viera las cosas a su manera y aceptara que ella pudiera salir con Tom. Para su sorpresa, le dije que no con firmeza. Eso causó un poco de conflicto. Ella ni siquiera quería salir con él con tanta desesperación, simplemente no podía entender por qué no se le permitía hacerlo. Y yo no podía explicárselo. Lo único que se me ocurrió fue, es demasiado mayor para ti, lo cual es cierto, pero en realidad no se trata de eso. Cuando Amy y Luke se enteraron, sentí mucha curiosidad por ver cómo reaccionarían. Si alguno de ellos hubiera estado de acuerdo con Sophie y hubiera intentado convencerme de que se les debía permitir salir juntos, creo que me habría sentido aliviada y lo habría tomado como prueba de que estaba equivocada sobre algo que estaba pasando entre ellos. Equivocada sobre quién era el padre de los hijos de Amy. Pero la ambigüedad continuó. Se pusieron de mi lado. Ambos se pusieron firmes, aunque no tan ferozmente como yo. Luke estuvo de acuerdo conmigo, pero también le preocupaba que tratar de prohibir un romance así solo haría que Sophie lo deseara más. Probablemente tenga razón en eso. Amy parecía más apática ante la idea. Tampoco quería que Tom saliera con Sophie, y me apoyó, pero no sé, simplemente no se lo estaba tomando tan en serio. Parecía pensar que era un enamoramiento pasajero. Bueno, no fue así. En los meses posteriores a esas conversaciones, Tom pasó cada vez más tiempo con Sophie. Estaban solos, o con otros amigos, cada vez que podían. Ha quedado muy claro que Tom está loco por Sophie y quiere estar con ella, y definitivamente quiere tener contacto físico. Los he estado observando como un halcón y noté que su mirada se desviaba muchas veces. Y aunque estoy haciendo todo lo que puedo para acabar con este romance en ciernes en la cuna, también me siento un poco impotente. Sophie no me ha desafiado abiertamente, sigue pasando el rato con Tom como amigos. Así que obligarlos a dejar de pasar tiempo juntos sería irrazonable y probablemente alentaría más encuentros furtivos. Pero tengo mucho miedo de que ya lo estén haciendo. Mi pesadilla es que estén saliendo en secreto y haciendo Dios sabe que cuando nadie los ve. He observado a Tom siendo bastante manoseador con Sophie y ella no presenta ninguna objeción. Y simplemente no sé qué decir. Había pensado en intentar convencer a Sophie de que Tom es como su hermano, pero si ella no lo ve así, no tengo el poder de reescribir su dinámica emocional ni la historia de su amistad. Siempre vi a Amy y a sus hijos como si fueran como una familia, pero mis hijos podrían ver a los hijos de Amy más como mejores amigos. El problema, por supuesto, es que si mi marido ha estado manteniendo una relación a lo largo de los años y yo tengo razón sobre la paternidad de los hijos de Amy, entonces Tom y Sophie no pueden ser nada más que amigos bajo ninguna circunstancia. Fin de la discusión. Nunca puede suceder. Sin embargo, me siento impotente para detenerlo. Al parecer, Luke ha hablado con Tom sobre esto, al igual que Amy, pero es implacable y no se dará por vencido con Sophie. Creo que ella disfruta de esa atención y devoción. Tom también me ha confrontado y me ha preguntado por qué estoy tan en contra de esto cuando lo conozco muy bien y sé que sería bueno con Sophie. No sabía qué decir, salvo recurrir a que ella es demasiado joven para él. Pero eso no funcionará para siempre. Si, Dios no lo quiera, todavía se sienten atraídos el uno por el otro en unos años, entonces seguirán con esto sin control y una vez que sean adultos legales, no habrá nada que pueda hacer al respecto. Amy y Luke están de acuerdo conmigo en que Tom no puede salir con Sophie, pero eso es todo lo que han hecho. Se sienten tan impotentes como yo para evitar el amor adolescente. A veces parece que se han dado por vencidos y que van a enterrar la cabeza en la arena al respecto. No hacer nada y esperar que los sentimientos pasen cuando Tom y Sophie crezcan. Sí, están en la escuela secundaria. Es poco probable que Tom esté enamorado de Sophie para siempre. Pero mi miedo es que ella le permita hacer algo íntimo con ella antes de que llegue ese momento, algo que ninguno de los dos pueda revertir. Estoy a punto de abrir una puerta que no puedo cerrar, a punto de gritarle a Luke que todo esto no estaría sucediendo si no me hubiera engañado durante todos estos años. Si no hubiera estado prácticamente criando una segunda familia con su hermana sustituta a mis espaldas. Ahora el hijo de Luke quiere con nuestra hija, su hermana real, porque hasta donde él sabe, ella es solo su amiga de la infancia. Y todo es culpa de Luke y Amy por lo que han hecho. Si hablo, todo se va al carajo.
En el caso improbable de que me equivoque, soy un monstruo horrible que acusó al amor de mi vida y a uno de mis mejores amigos de hacer algo horrible. Si tengo razón, de todos modos destroza toda nuestra estructura. La unidad familiar y social en la que nos hemos convertido en los últimos años se ha ido, y todos estarán estresados y molestos incluso si Luke y yo no nos divorciamos. Si no hago nada, Sophie acabará acostándose con Tom y será su novia. Y me aterra en lo más profundo que suceda más pronto que tarde, o peor aún, que ya haya sucedido bajo mis narices. Espero con todas mis fuerzas que esta relación se desvanezca a medida que maduren, pero ¿y si no lo hace? ¿Y si acaban estando juntos durante años? ¿Y si se casan y quieren quedarse embarazados algún día? ¿Y si le digo a Sophie la verdad sobre los hijos de Amy, entonces todos los demás también se enterarán, y eso arruinará muchas vidas? Destrozaría la percepción que mis hijos tienen de su padre y de su tía Amy. Luke es el héroe de Owen. Ni siquiera quiero pensar en cuánto daño le haría esto. ¿Y qué pasa con los hijos de Amy? Son inocentes. No pidieron esto, no controlan de dónde vienen y no quiero hacerles daño. Debo admitir que no estoy feliz con Tom en este momento. Hace una semana lo vi poner su mano en el trasero de Sophie y quise sacarle los dientes. Pero ni siquiera él merece tener que cargar con el conocimiento de que es su media hermana con quien ha estado fantaseando. Todo es una locura y no sé qué hacer. Hace mucho que hago la vista gorda y dejo que mi marido y su mejor amigo me insulten. Pensé que podría vivir con ello. Pero este asunto con Tom y Sophie me tiene angustiada. Actualización. En primer lugar, vaya. No esperaba que mi publicación tuviera tanta repercusión como tuvo. Estaba medio preocupada de que alguien de mi familia o círculo social pudiera encontrarla, especialmente cuando alguien me avisó de que la publicación se había compartido en Facebook. Pero, hasta donde sé, nadie de mi familia la ha visto. Quiero agradecer a todos los amables comentaristas que me desearon lo mejor. A los que estaban más frustrados con mi indecisión, los entiendo. Pero estaba operando con una situación incierta y lo que estaba en juego era increíblemente alto. Siento que, sin importar la elección que hiciera, algo podría y probablemente saldría mal. He pasado los últimos 5 años imaginando diferentes escenarios basados en diferentes formas en que podría abordar esto si alguna vez decidiera actuar en consecuencia. A todos los que clamaban por una actualización, les tengo una. Anteriormente dije que me iba a hacer una prueba de ADN secreta, que había decidido hacerlo así. Al final, no pude hacerlo y ahora me arrepiento de ello, porque la ventana para hacerlo prácticamente se ha cerrado. Simplemente sentí que estaría fuera de lugar hacerle eso al hijo de otra persona a sus espaldas. Éticamente, era arriesgado. Desde entonces he consultado con mi abogada como sugirieron muchos comentaristas, y me aconsejó que no lo hiciera, porque sin importar cuáles fueran los resultados, me haría quedar mal en un posible proceso de divorcio. Pero realmente desearía haberlo hecho de todos modos y no haberle dicho a nadie. Porque realmente necesito saberlo y todavía no lo sé con certeza. Del mismo modo, quería decírselo a Sophie en confianza, pero cuanto más lo pensaba, incluso eso parecía pasarse de la raya. Como si no tuviera derecho a plantarle esas ideas en la cabeza sobre su padre sin siquiera hablar con él primero. Así que, lo que terminé haciendo fue confrontar a Luke y a mí. Muchos comentarios sugirieron esto también. Finalmente les dije a ambos que necesitábamos tener una conversación seria. Me pareció contraproducente acercarme solo a uno de ellos, porque pensé que le contarían al otro lo que sucedió con sus propias palabras antes de que yo pudiera preparar las mías. Quería que ambos escucharan lo que tenía que decir. Una vez que todos los niños estuvieron en la escuela, expuse todas mis sospechas y las razones. Dejé en claro cuánto los amo a ambos, pero una combinación de pistas me había llevado a notar las similitudes entre los hijos de Luke y Amy, y ni siquiera las mencioné todas en la publicación original. Por ejemplo, Luke ha sido sonámbulo en el pasado. También Sophie, Tom y Adam. Dije una y otra vez lo mucho que significaban para mí y que no quería creerlo, pero el pensamiento ya se había infiltrado en mi mente en el pasado. Cómo lo había descartado antes, pero ahora, con Tom y Sophie enamorados el uno del otro, se hizo necesario plantear la pregunta. Entonces pregunté si alguna vez habían cruzado la línea, si Luke alguna vez le había sido infiel, si existía la más mínima posibilidad de que alguno de los hijos de Amy fuera suyo. Solo intentaba no llorar. Bueno, reaccionaron exactamente como yo esperaba. Sus respuestas fueron perfectas y muy bien ensayadas. Sinceramente no puedo decir si fue emoción honesta o manipulación poderosa. Amy estaba más molesta que Luke, o al menos más molesta exteriormente.
Estaba enojada, ofendida por la acusación. Luke parecía descorazonado por eso. Tal vez solo estaban actuando, pero no lo sé. De alguna manera, tuvieron respuestas razonables a todos los puntos que mencioné. Hicieron preguntas que no sabía cómo responder. Nunca me había opuesto a que tuvieran tiempo a solas antes. ¿Por qué de repente me molestaba ahora? Los hijos de Amy realmente se parecen tanto a Luke, o cosas como el color del cabello son rasgos bastante básicos que tienen en común. Toda la familia siempre había tratado a Amy y sus hijos como parte de nuestra unidad, y anteriormente había elogiado a Luke por dar un paso adelante y ser un padre para los hijos de Amy ya que no tenían uno. ¿Por qué estaba diciendo ahora que era algo malo? ¿Qué exactamente quería que hicieran? ¿Cómo podía pensar algo así sobre ellos? ¿Por qué había esperado tanto tiempo para decir algo? Luke fue más comprensivo que Amy. Respetaba mis sentimientos, o al menos actuaba como tal. Amy parecía sentirse más traicionada por lo que dije. Terminé disculpándome varias veces, aunque no estoy segura de haber hecho nada malo. Luke también se disculpó por todo lo que había hecho para indicar que me había sido infiel. Le pregunté a Amy de manera más directa que, si no Luke, ¿quién había sido el padre de sus hijos? Ella respondió bruscamente que no era asunto mío, y me di cuenta de que no estaba de humor para ponerse personal o vulnerable conmigo después de mis acusaciones. No me enorgullece decir que perdí los estribos y le dije que después de todo lo que habíamos hecho por ella y sus hijos, esa información no era mucho pedir y tal vez nos la debía. Lamenté las palabras tan pronto como las dije, pero Amy gritó que yo nunca había hecho nada por ella, que habían sido Luke y sus padres quienes la habían mantenido a flote todos estos años, no yo. Ella siguió con su perorata sobre cómo yo siempre había actuado como si fuera superior a ella, lo cual no creo que haya hecho, aunque es posible que haya emitido esa sensación sin querer. Luke hizo lo posible por calmarla, pero la sala seguía llena de tensión. No sé, Reddit, simplemente no lo sé. Me está llevando al borde de la locura. Hay una manera de estar segura, por supuesto. No de la fidelidad de mi marido, sino de la paternidad de los hijos de Amy. Así que le pedí a Luke, por mi propia tranquilidad, por el bien de nuestra hija y por nuestra unidad familiar, si podía hacerse una prueba de ADN, una prueba de paternidad. Continué diciendo que sabía que a él no le gustaba ni desconfiaba de esas cosas, pero que realmente lo necesitaba. Podía ver el dolor en los ojos de Luke. Tal vez fue una actuación, pero parecía genuinamente dolido de que yo le pidiera esto, de que él me diera su palabra de que siempre había sido fiel no fuera suficiente para mí. Pero aceptó muy a regañadientes participar en una prueba de ADN. Desafortunadamente, Amy no lo hizo, y ahí es donde nos topamos con un obstáculo. Tenía miedo de esto. Pero Amy se enfureció con todo el concepto y me dijo en términos muy claros que no recibiría muestras de ADN de sus hijos y básicamente me dijo que me fuera a la mierda por preguntar, varias veces en varias variaciones. Presioné a Luke y, honestamente, él era un poco inútil, pero probablemente tenía razón. Trató de convencer a Amy, pero ella no quiso ni oír hablar de eso, y se encogió de hombros cuando lo presioné para que le diera más apoyo. Porque él no puede obligarla a hacerse las pruebas, si ella se niega, eso es realmente un callejón sin salida. Créanme, lo es, investigué mucho sobre esto y consulté con mi abogado. El problema es que, en teoría, Luke podría pedirle al tribunal que exija una prueba de paternidad para Tom y los demás. El problema es que, para hacerlo, básicamente estaría afirmando que se acostó con Amy y que cree que sus hijos son suyos. Esa sería la versión de los hechos que mantendría. Pero Luke ha insistido firmemente en que nunca pasó nada con Amy. Que nunca me engañó. Si es honesto o no al respecto es otra historia, pero esencialmente tendría que declarar públicamente y hacer una afirmación que no está preparado para hacer. Está bastante seguro de que los niños no son suyos y no tiene intención de luchar por la custodia de ellos. Por lo tanto, ningún juez va a obligar a Amy a presentar muestras del ADN de sus hijos. Tom también es lo suficientemente mayor como para que su consentimiento sea un factor. Si tanto él como Amy se niegan a participar en la prueba, es poco probable que Luke tenga un caso. Tendría que apuntar a uno de los hijos menores de Amy, como, por ejemplo, uno de los gemelos. Pero él no quiere hacerlo. No quiere llevar a su mejor amigo a los tribunales para demostrar algo que, según sus propias palabras, ya sabe que no es cierto. Luke me pide que, por favor, deje pasar el asunto y confíe en él, porque seguir adelante con esto lo fracturaría todo. Y, según mi abogado, de todos modos no es realista. Para que Luke pueda establecer la paternidad, tendría que admitir que tuvo una aventura en primer lugar, y no lo está haciendo. Y si lo hiciera,
esa sería prácticamente toda la prueba que necesitaba para estar segura, incluso si necesitara más en un caso judicial. Lo presioné más con respecto a Tom y Sophie. Insistí en que no quería que salieran. Luke estuvo de acuerdo, y aparentemente Amy todavía está de acuerdo. Luke planea tener una conversación con Tom y activar el modo de papá oso protector. Entre otras cosas, le recordará a Tom que en un par de meses, cuando cumpla 18 años, tener intimidad con Sophie será literalmente un delito. Yo, en realidad no presentaría cargos contra él porque sé que nunca haría nada en contra de la voluntad de Sophie, pero no tengo reparos en insinuar la amenaza. Afortunadamente, Luke tampoco. Le pregunté si estaría dispuesto a robar una muestra del ADN de Tom para hacer una prueba de paternidad privada, pero tenía muchas dudas sobre la idea. Al igual que yo, lo veía como poco ético. También señaló que si hiciéramos esto y Amy se enterara, significaría el fin de nuestra amistad con ella, muy probablemente. Luke cree que las cosas todavía están en un estado recuperable, donde Amy y yo podríamos reconciliarnos y volver a ser amigos, y puedo ver cuánto quiere que esto suceda. Pero, si le hiciera una prueba de ADN a Tom a espaldas de Amy y ella se enterara, creo que se pondría furiosa y no la culparía del todo. Aunque me interesaría mucho ver los resultados. Luke terminó yendo a ver a Amy y pasó la noche con ella. Sé que todos ustedes están avergonzados y levantando las manos, y créanme, no estaba feliz por eso. Esa fue una conversación muy larga. Pero él insistió en que necesitaba controlar los daños. Así que pasaron la noche juntos. Luke mantuvo que no pasó nada. No pegué ojo y seguí enviándole mensajes de texto para que se pusiera al día. Hasta donde puedo decir, Amy se calmará, pero necesita un poco de tiempo. Luke y yo hablamos de todo cuando regresó a la mañana siguiente. Fue una conversación muy emotiva y terminamos acordando llevar a los niños, nuestros hijos, no los de Amy, a visitar a sus abuelos durante unos días. Fue una visita improvisada, pero ya lo habíamos hecho antes y ellos estaban encantados de recibirnos. Yo simplemente quería que nuestra familia pasara algún tiempo junta lejos del lado de la familia de Amy, por así decirlo. Siempre me encanta poder ver a mis suegros. Me referiré a ellos como Jim, 75M, y Kat, 67F. Sé que Reddit es famoso por las historias sobre la mil del infierno, pero en mi vida eso no podría estar más lejos de la verdad. Me siento seguro con ellos. Hasta el punto de que, cuando se dieron cuenta de lo distantes que estábamos Luke y yo el uno del otro, finalmente cedí y confesé mis miedos. Les conté mi ansiedad de que Amy y Luke estuvieran teniendo una aventura, y que los hijos de Amy pudieran ser suyos. Aquí es donde las cosas se pusieron un poco interesantes. Cuando les dije lo que estaba sintiendo, Kat simplemente le dio a Jim una mirada mordaz y dio un gran suspiro dramático. Resulta que Kat ha tenido dudas similares a las mías y ha sospechado sinceramente durante años que Luke y Amy eran más cercanos de lo que jamás admitirían, que habían cruzado la línea en el pasado. Jim, por otro lado, simplemente se niega a considerar la idea. Siempre ha insistido en que Kat está viendo cosas que no existen. Sostiene que Luke y Amy son como hermanos y nunca harían algo así. Kat piensa que su postura al respecto es ingenua y que, incluso si ella y Jim hubieran acogido a Amy y la hubieran querido como a una hija, eso no significaba que Luke la viera como una hermana o que ella lo viera como un hermano. Pero Jim simplemente siguió insistiendo en que eso es lo que son y siempre lo habían sido. Me di cuenta de que él y Kat ya habían tenido esta conversación antes, y siguieron dando vueltas en círculos, con Kat exasperándose. Señaló que, hermanos sustitutos o no, Luke y Amy no eran en realidad hermano y hermana, por lo que nada les impedía estar juntos físicamente si sentían una atracción mutua. En ese momento, Jim simplemente suspiró y se alejó de la conversación. Así que sí, Kat se ha preguntado en privado si los hijos de Amy no fueron engendrados por Luke, lo que en parte explica por qué siempre los ha tratado como a sus nietos. Algo que nunca me molestó, para ser claros. Tampoco me molesta que Kat nunca me haya expresado estas preocupaciones. No tenía pruebas y vio mucho menos de la cercanía entre Luke y Amy en nuestras vidas adultas que yo. En cuanto a los niños, están bien. No sé qué les dijo Amy a sus hijos, pero creo que el consenso general, la versión oficial de los hechos, es que Amy y yo tuvimos una pelea y necesitamos un descanso el uno del otro. Eso es lo que Luke y yo les dijimos a nuestros hijos, y cuando lo presioné para que diera más información, Luke me defendió y evitó las preguntas, diciendo que no era asunto suyo. No sé si Amy mantuvo esa versión de los hechos, pero mis hijos y sus hijos tienen los números de teléfono y las redes sociales del otro, por lo que presumiblemente han estado en contacto durante los últimos 2 días.
Creo que mis hijos habrían mantenido a los hijos de Amy al tanto de las actualizaciones, y si Amy les hubiera dicho algo más importante, ellos se lo habrían transmitido a mis hijos. Después de todo, sabemos que Sophie y Tom son muy cercanos. Intenté hablar más con Sophie sobre eso, pero no fue el momento adecuado, porque Sophie rechazó mi consejo e interpretó mi renuencia reforzada como algo atribuible a mi pelea con Amy. Ella sostuvo que no estaba saliendo con Tom. ¿Hasta qué punto eso es cierto? No lo sé, pero iba a seguir siendo amiga íntima de él y, aunque no suele ser una niña desobediente, dejó muy en claro que se pondría firme en este asunto y, para ser justos, no puedo justificar realmente el tratar de separarlos o prohibirles que sean amigos. Se conocen desde hace años. Luke me respalda en lo que respecta a que no se les permita salir, pero no me respaldaría en lo que respecta a que dejen de salir juntos. Ojalá tuviera una actualización más definitiva. Si sucede algo importante en los próximos días, podré informarles. Básicamente, me estoy arrepintiendo de no haber hecho la prueba secreta, incluso para mi propia tranquilidad, ya que ahora siento que me han excluido de la única manera de obtener una prueba definitiva de una forma u otra. Actualización. No esperaba tener otra actualización tan rápido, pero después de publicar mi primera actualización, pensé mucho en mis hijos. Finalmente, decidí que, pasara lo que pasara, tenía que advertirle a Sophie sobre la situación y hacerlo de inmediato. Al diablo con Luke y lo que eso significara para él. Al diablo si eso significaba que todos los niños se enteraran de la situación. Ella necesitaba estar al tanto de en qué se podía estar metiendo. Así que la mantuve discretamente fuera de la escuela. Anoche volvimos a casa, a nuestra casa, y esta mañana dejé a todos en la escuela y dejé a Sophie para el final, antes de pasar por su escuela y decirle que necesitábamos hablar. Siempre es algo aterrador para un adolescente escuchar a sus padres, pero rápidamente le dije que no estaba en problemas, pero que necesitaba saber la verdad sobre por qué Amy y yo estábamos peleando, porque estaba descartada la posibilidad de que saliera con Tom. Le expliqué con mucho cuidado que, debido a la cercanía de Luke con Amy y al parecido de Tom con él, había llegado a sospechar que tal vez Luke y Amy habían tenido intimidad en algún momento a lo largo de los años. Si eso era cierto, y existía alguna posibilidad de que el padre de Tom fuera en realidad Luke, eso sería un problema importante. Sophie se quedó callada durante todo esto, e incluso después de que dejé de hablar para dejarla responder, se quedó callada por un buen rato, antes de finalmente decir que necesitábamos ir a buscar a Tom y discutir esto con él también. No tuve objeciones, así que le envió un mensaje de texto para reunirse con nosotros. Ambos se van a saltar la escuela hoy, pero Sophie saca buenas notas y esto es extremadamente importante, así que miré para otro lado. Tom vino a recibirnos y Sophie me pidió que le contara lo que le dije a él también. Me disculpé con él por cualquier indicación que pudiera haber dado de que no creía que él fuera lo suficientemente bueno para mi hija, y con ambos por no haber dicho la verdad antes. Tom y Sophie simplemente se intercambiaron una mirada extrañamente cómplice. Y ahí fue cuando Reddit me dejó boquiabierto. Sophie habló primero, con Tom apoyándola. Me revelaron que, de hecho, ya sabían lo de Luke y Amy, o al menos lo sospechaban fuertemente. Aparentemente, Tom había escuchado conversaciones que son cuestionables. Además de escuchar sonidos de sexo en la habitación de Amy, sonidos que olvidaría fácilmente, pero todas las señales apuntan a que el amante de Amy había sido Luke. Tom se lo había preguntado durante mucho tiempo y, en enero, finalmente le expresó sus temores a Sophie. Ella estuvo de acuerdo con ellos. También podía haber una extraña especie de cercanía entre su padre y su madre. Estuvieron de acuerdo en que Luke probablemente estaba teniendo una aventura. Estuvieron de acuerdo en que, debido a la alergia de Kyle, Luke podría muy bien ser su padre. Y si Kyle era la hija de Luke, el resto de los hermanos de Tom también podrían serlo. Tom podría ser el hijo de Luke. Las matemáticas los llevaron a los mismos lugares que yo. Entonces Sophie y Tom idearon un pequeño plan. Resulta que no están enamorados. Nunca lo estuvieron. Siguen siendo solo mejores amigos. Pero tenían el mismo instinto que yo, que no querían hacer estallar toda nuestra familia y unidad social sin más pruebas directas, que Tom ha estado trabajando en conseguir, y aunque Sophie tenía muchas ganas de decirme la verdad, dudaba porque sabía que me destrozaría. No tenía idea de que ya estaba sufriendo en silencio. Sophie se disculpó por no haber expresado sus sospechas antes. Honestamente, las dos lloramos y me aseguré de que entendiera que nada de esto era culpa suya y que la amaba mucho. En definitiva, Sophie y Tom ya saben que podrían ser medios hermanos y que en realidad no están interesados en ser pareja. Esa fue su idea para crear problemas,
obligar a Luke y Amy a hacer algo al respecto en lugar de seguir haciéndome quedar como un tonto. También creo que fue la forma que tuvieron Tom y Sophie de castigarlos por su aventura. Los adolescentes pueden ser vengativos, así que se inventaron la idea de que querían tener citas. Todos los coqueteos que he presenciado, todos los toqueteos inapropiados, todo aparentemente preparado y para el beneficio de Luke, Amy o ambos. Se suponía que esto los haría sudar y Sophie y Tom esperaban que saltaran de sus asientos para prohibir que sucediera. Cuando fui yo quien lo hizo, los chicos se quedaron un poco perplejos. No podían entender por qué me importaba más que los verdaderos infieles. Empezaron a sospechar que tal vez yo lo sabía. Tom me confrontó esa vez sobre ¿por qué no puedo salir con Sophie? Estaba tratando de evaluar si yo lo sabía o no. Tal vez no debería sorprenderme. Sophie y Tom siempre han sido amigos cercanos y se han contado cosas con sinceridad. Tal vez debería preocuparme un poco más por lo furtivos que han sido, pero honestamente estoy muy aliviada de que no estén saliendo. Claro, podrían estar mintiendo para despistar, supongo, pero aparentemente ya sabían que probablemente son parientes, no pestañearon en absoluto cuando se lo dije. Incluso nos reímos un poco juntos cuando Tom mencionó que se había sentido un poco ofendido porque yo estaba tan en contra de que saliera con mi hija antes. Le pregunté en broma, ¿entonces no crees que es hermosa? Y Tom, bendito sea, se encogió de hombros. Lo es. Pero también lo es mi maestra de inglés, y tampoco la voy a invitar a salir. De cualquier manera, la pregunta ahora es, ¿hacia dónde ir desde aquí? Tenemos que averiguarlo. Diré que es un gran alivio haberle contado a Sophie y me siento como si un elefante me hubiera quitado una de sus patas del pecho. Tenerla de mi lado, y a Tom también, significa mucho para mí, y aunque básicamente acabo de confirmar por completo que Luke se acuesta con Amy, de todos modos, ya lo sabía. Así que ahora es solo una cuestión de cómo proceder. Tom ya se ofreció a enviar su ADN para que pueda compararlo con el de Luke, y tanto él como Sophie me aconsejaron que no se lo dijera a Luke y Amy cuando lo hiciera, con lo que estoy de acuerdo. Ambos están completamente de mi lado, lo que significa más para mí de lo que jamás podré expresarles. Tom también ha estado tratando de instalar una cámara en la habitación de Amy para atraparla a ella y a Luke en el acto. Sophie me dijo claramente que necesitaba divorciarme de su padre, y escuchar eso de mi propia hija lo dejó más claro que nunca. Tiene razón.